¿Qué pasaría si te dijera que los reyes medievales, esos personajes de túnicas bordadas, coronas doradas y anillos incrustados con piedras preciosas, probablemente olían francamente mal? No estamos hablando de un simple olor corporal después de un día largo. No. Hablamos de olores que competían con los de los establos, con el hedor de una letrina mal cerrada y con la peste de una calle sin alcantarillado. Este es el mito que hoy vamos a derribar. La creencia de que los reyes, por ser reyes, eran limpios. Y para comenzar, pongámonos en situación. Imagina que eres un embajador de una lejana tierra que ha sido invitado al castillo real. Caminas por un pasillo frío y húmedo, alfombrado con tapices que no se lavan desde hace años. El aire está denso. No por el incienso o por el humo de las antorchas, sino por algo más penetrante. Algo que huele a sudor rancio, a lana mojada, a comida vieja, y sí, a orina de gato. Porque muchos castillos estaban plagados de animales, domésticos y no tanto, que no distinguían. Entonces, ¿de dónde viene este mito del buen olor? En parte, de nuestra obsesión moderna con la realeza y con idealizar el pasado. La pintura, la literatura romántica, las películas y las series de televisión han creado una imagen estéticamente perfecta de la Edad Media. Pero la realidad, como suele pasar, fue mucho más compleja. Y mucho más olorosa. En la Edad Media, el concepto de limpieza no tenía nada que ver con el nuestro. La limpieza era más una cuestión espiritual que corporal. Se pensaba que el agua podía abrir los poros del cuerpo y permitir que entraran enfermedades, por eso muchos evitaban bañarse con frecuencia. De hecho, había médicos que recomendaban no mojarse salvo que fuera absolutamente necesario. Y eso incluye a los reyes. Un ejemplo ilustrativo es el de Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Aunque ya vivió en la Edad Moderna, sus hábitos reflejan costumbres que venían de la Edad Media. Luis XIV, según varios registros, solo se bañó completamente un par de veces en su vida. ¿La razón? Se consideraba innecesario. En lugar de eso, se cambiaba constantemente de ropa interior y se rociaba con perfumes. Mucho perfume. Tanto que su corte estaba saturada de olores florales y corporales. Volviendo a la Edad Media más estricta, hay que considerar también que el jabón no era de uso común entre los nobles. Aunque existía, era un bien escaso, y muchas veces reservado para tratar enfermedades o rituales religiosos. En lugar de jabón, algunos usaban mezclas de hierbas y vinagre para limpiarse. ¿Funcionales? Solo si tu estándar de limpieza es muy bajo. Y los perfumes, aunque presentes, no eran como los de hoy. Se trataba de esencias densas, a veces extraídas de flores o especias traídas de Oriente, que se mezclaban con grasa animal. Sí, grasa. ¿Te imaginas aplicarte algo así en pleno verano, con varias capas de ropa encima? No es difícil suponer que el efecto era más desmayo aromático que fragancia seductora. La ropa también jugaba su papel. Los reyes llevaban muchas capas, algunas de telas muy pesadas, que no se lavaban con frecuencia. De hecho, lavar ropa era un lujo. Lo normal era airearla, colgarla al sol o espolvorearla con polvos perfumados. Así que cada capa de ropa no solo sumaba elegancia, también sumaba aroma. Uno intenso. Ahora bien, ¿por qué nadie se quejaba? ¿Por qué los registros no están llenos de testimonios diciendo el rey olía como un establo ambulante? Porque todos olían mal. No había un estándar de comparación. Si todo el mundo apesta, el olor deja de ser noticia. Además, el hecho de estar cerca del rey era un honor tan grande que el olfato pasaba a segundo plano. Literalmente. A veces, incluso, se consideraba ofensivo taparse la nariz. Esto nos lleva a un punto clave. El olor era también una cuestión de estatus. Irónicamente, oler a ciertas cosas podía ser un símbolo de poder. Oler a caballo, por ejemplo, era señal de nobleza. Un rey que olía a campo, a batalla, a cuero y a sudor era considerado fuerte, viril, apto para gobernar. Mientras que un hombre que olía a flores, podía ser visto con sospecha. Entonces, el mito del buen olor real no solo es falso, sino que es producto de una reinterpretación moderna. Hoy en día, asociamos limpieza con civilización, y pensamos que el poder siempre debe ir acompañado de un aroma agradable. Pero en el pasado, las cosas eran diferentes. El olor real, literalmente, era otra manifestación del poder. Y si ese poder olía mal, nadie iba a decírselo al rey. Lo interesante es que, con el paso del tiempo, los reyes comenzaron a adoptar algunas prácticas de limpieza, pero más por cuestiones políticas o religiosas que por higiene real. Por ejemplo, en ciertos rituales,
Se les lavaban los pies o las manos como símbolo de humildad. Pero esto era una ceremonia, no un hábito cotidiano. Y aún así, este mito sigue vivo. ¿Cuántas veces has visto en películas medievales a reyes relucientes, rodeados de sirvientes que los perfuman con pétalos de rosa? O a princesas que parecen recién salidas de una sesión de spa. La ficción ha sido muy amable con los olores históricos. Pero si las cámaras pudieran captar el olor, otro gallo cantaría. Porque la Edad Media era una época donde la peste, el estiércol, el sudor y la sangre eran parte de la vida cotidiana. No había desodorantes, ni duchas, ni lavadoras. Y aún así, los reyes vivían en medio de todo eso, e incluso peor que algunos campesinos, porque estaban encerrados en castillos sin ventilación, rodeados de comida en descomposición y cortesanos igual de olorosos. Es fascinante pensar que, en un mundo donde el poder era absoluto y los reyes eran vistos casi como dioses, ni siquiera ellos podían escapar al hedor de su época. Su trono podía estar cubierto de oro, pero el aire a su alrededor no era precisamente celestial. Uno de los ejemplos más citados por los historiadores es el caso de Enrique IV de Francia, quien fue descrito por algunos cronistas como alguien a quien se olía antes de verlo. Esto no era una metáfora para hablar de su presencia política, sino una descripción literal de su aroma corporal. Sus amantes y cortesanos sabían que el rey se acercaba por el olor que dejaba tras de sí. Y no olvidemos a Isabel I de Castilla, la reina católica, que según algunas leyendas, hizo el voto de no cambiarse de ropa interior hasta que Granada fuera conquistada. La campaña duró años. Aunque esto ha sido debatido por historiadores modernos, la historia se mantiene viva porque refleja una idea poderosa. Que incluso los más altos en la escala social tenían costumbres que hoy consideraríamos inaceptables. Un embajador veneciano del siglo XV que visitó la corte inglesa escribió sobre la falta de higiene en la nobleza con asombro. Le impactó que hombres y mujeres de alta cuna no usaran baños y que sus sirvientes a menudo llevaban tazones para que orinaran sin moverse de sus sillas. Esa orina, por cierto, a veces se usaba para lavar ropa, ya que el amoníaco era un potente agente de limpieza. La cocina y los olores alimentarios también eran parte del cóctel aromático real. Se cocinaban grandes cantidades de carne, pescado y estofados, que no siempre estaban frescos. Las sobras podían apilarse durante días. Los aromas que salían de las cocinas reales, aunque apetitosos al principio, se convertían en parte del aire permanente del palacio. Incluso la medicina contribuía al hedor. Los tratamientos médicos incluían sangrías, emplastos de vísceras animales y bálsamos hechos de grasa. Y como no se conocían las bacterias ni los principios de desinfección, los médicos pasaban de un paciente a otro sin lavarse las manos. Y aún así, con todo esto, los reyes eran reverenciados. Aquí entra un elemento fascinante: el contraste entre el ideal y la realidad. El poder del rey no estaba en su perfume, sino en su capacidad de inspirar obediencia. Parte de esa obediencia era aceptar todo de él: sus órdenes, su imagen y su olor. Y quizá eso sea lo más impactante de todo este viaje por los olores del pasado. Entender que, en un mundo donde lo cotidiano era una mezcla constante de lo sagrado y lo sucio, lo bello y lo repulsivo, el poder no necesitaba disimular su humanidad. En vez de ocultarla, la usaba como parte de su narrativa. Porque si el rey podía oler como cualquiera y aún así gobernar sobre todos, su autoridad no dependía de apariencias, sino de algo mucho más profundo. Al final, esta verdad incómoda nos recuerda que la historia, cuando se mira con todos los sentidos, es mucho más rica y mucho más real que cualquier versión perfumada que podamos imaginar. La imagen de un rey entrando en una bañera de mármol, rodeado de pétalos de rosa, sirvientas que le vierten agua perfumada y músicos tocando de fondo, es, en gran parte, una fantasía moderna. Pero la pregunta sigue en el aire, literal y figuradamente. ¿Se bañaban los reyes medievales? La respuesta corta es, sí, pero no como lo imaginas. La respuesta larga es la que vamos a explorar hoy. Para empezar, hay que entender que el baño en la Edad Media no era un hábito diario, ni siquiera semanal. Era un evento, algo extraordinario. Y, en muchos casos, algo sospechoso. ¿Por qué? Porque se creía que el agua podía enfermarte. Se pensaba que abrir los poros con agua caliente dejaba al cuerpo expuesto a vapores dañinos. De hecho, algunos médicos aseguraban que bañarse con frecuencia debilitaba el espíritu. Entonces, ¿cómo hacían los reyes para higienizarse? Pues bien, el concepto de limpieza no pasaba necesariamente por el agua. El rey podía cambiarse de ropa interior varias veces al día, rociarse con perfumes,
frotarse con paños húmedos o incluso aplicarse mezclas de vinagre y hierbas. Y con eso, se consideraba limpio. Pero eso no significa que los baños estuvieran completamente ausentes de la vida real. Algunos castillos tenían lo que se conocía como baños reales. Habitaciones privadas con bañeras hechas de piedra, madera o incluso metales como el cobre. Estas bañeras podían llenarse con agua caliente que los sirvientes traían en cubos desde la cocina o desde las calderas. Pero todo esto era un despliegue logístico tan complejo, que no se hacía con frecuencia. Era un lujo reservado para ocasiones especiales o para momentos de convalecencia. Un caso famoso es el de Enrique III de Inglaterra, quien mandó construir una casa de baño personal en su castillo. El documento real que lo describe señala que se usaban cortinas para mantener el calor, y que el agua debía ser perfumada con flores. Eso suena muy sofisticado, pero también deja claro que era un capricho más que una costumbre. No era una práctica extendida ni frecuente. Otro ejemplo fascinante es el del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico II, emperador del siglo XIII, tenía costumbres de baño bastante inusuales para su época. Influenciado por la cultura árabe, consideraba el baño un placer y una necesidad. Algunos cronistas dicen que incluso tenía esclavos encargados exclusivamente de preparar sus baños con aceites y hierbas aromáticas. Claro, esto también lo hacía ver como un excéntrico, incluso un hereje, para los estándares de Europa Occidental. Y es que mientras en Europa Occidental el baño se asociaba a veces con lo pecaminoso o lo innecesario, en otras culturas medievales el baño era sinónimo de salud y civilización. En el mundo islámico, por ejemplo, los hammams eran centros de vida social. Bañarse era un acto de purificación espiritual y física. No es casualidad que cuando los cruzados regresaron de Tierra Santa, trajeran con ellos no solo historias de guerra, sino también la costumbre de usar baños públicos, aunque pronto fueron abandonados por temor a las enfermedades y la inmoralidad. Incluso dentro de Europa había contrastes. En el norte, donde el frío era más extremo, el baño era aún más esporádico. Pero en lugares como el sur de Francia o la península ibérica, la influencia musulmana había dejado una huella profunda. Reyes como Alfonso X el Sabio entendían el valor de los baños termales, aunque eso no significaba que los usaran constantemente. ¿Y qué pasaba en tiempos de epidemias? Curiosamente, se recomendaba no bañarse. Durante la peste negra, por ejemplo, se pensaba que el agua abría el cuerpo a los miasmas, esos vapores venenosos que supuestamente transportaban la enfermedad. Así que los baños fueron cerrados. Y con ellos, desapareció también gran parte de la cultura del baño que se había recuperado tímidamente en los siglos anteriores. En ese contexto, el baño se convirtió en un acto cargado de simbolismo. Bañar al rey era casi un ritual. A veces se hacía antes de una coronación, como signo de pureza. Otras, antes del matrimonio. Pero siempre era un evento, no una rutina. Un rey no se metía a la bañera porque olía mal. Lo hacía porque el momento lo exigía. Y cuando finalmente lo hacía, era todo un espectáculo. El baño del rey podía requerir una docena de sirvientes. Uno para calentar el agua, otro para perfumarla, otros para traer jarras, paños, jabones, aceites y, claro, alguien para ayudarlo a entrar y salir sin caerse. En algunos casos, había espectadores. Sí, así como lo oyes. Nobles y cortesanos podían ser invitados a presenciar el baño real como señal de confianza y transparencia. Algo impensable hoy. Este acto también reflejaba el poder absoluto del monarca. Mientras el pueblo apenas tenía acceso al agua limpia, el rey podía sumergirse en líquidos perfumados y luego secarse con paños de lino. Eso reforzaba la imagen de que era diferente, superior, casi divino. Pero esa divinidad no olía necesariamente bien. Porque si el baño era raro, el mantenimiento post-baño no era mejor. En lugar de secarse completamente, algunos reyes se envolvían en túnicas que absorbían parte del agua y el sudor. Y luego, otra capa encima. Y otra, hasta parecer una cebolla de lujo. Y si creías que todo esto era exclusivo de Europa, piénsalo de nuevo. En Japón, durante el mismo periodo, la clase samurái ya tenía costumbres de baño mucho más regulares. El onsen y los baños públicos eran parte integral de la vida cotidiana. Allí, no bañarse era señal de descuido. Un contraste abismal con la vida palaciega europea. Regresando a nuestro continente, otro detalle interesante es el uso de baños secos dentro de las habitaciones reales. Eran pequeñas cajas de madera con tapa, que contenían hierbas secas o arena, donde el rey podía sentarse para refrescarse. Estos baños no implicaban agua, sino una forma de aromaterapia medieval. ¿Funcionaban?
Depende. ¿Aromatizaban el cuerpo? Sí. ¿Lo limpiaban? No tanto. El lenguaje también nos da pistas. En muchos textos antiguos, la palabra baño no siempre significaba sumergirse en agua. A veces se refería a cambiarse de ropa, perfumarse o simplemente lavarse las manos y la cara. Así que cuando leemos que el rey tomó un baño, conviene preguntarse qué clase de baño era realmente. En ocasiones, los baños reales servían también como espacios de relajación. Había reyes que los usaban para conversar en privado, tomar vino o incluso planear decisiones políticas. El baño no era solo higiene, era también estrategia. Un lugar donde solo unos pocos podían entrar, lo cual lo hacía perfecto para conspiraciones o confesiones discretas. Otro dato curioso, existía el oficio de bañador del rey. Un sirviente especializado en preparar el baño, comprobar la temperatura, mezclar los ingredientes aromáticos e incluso asistir físicamente al monarca durante el baño. Esta persona debía ser de total confianza, ya que ver al rey desnudo era una posición de enorme privilegio y de riesgo. ¿Y qué decían los manuales de etiqueta de la época? Algunos aconsejaban que el rey se lavara las manos antes de comer, o al menos después de atender sus necesidades. Pero incluso estas acciones básicas no estaban garantizadas. A menudo, el contacto con el agua se limitaba a lo ceremonial. Por supuesto, hubo excepciones. Algunos reyes eran más higiénicos que otros. Carlos V de Francia, por ejemplo, era conocido por su gusto por la limpieza y por tener un baño privado en su palacio. Aunque esto no lo convirtió en una norma, sí demuestra que la higiene real dependía mucho del carácter del monarca, y no tanto de una política de palacio. El Renacimiento trajo consigo un cambio progresivo. A medida que el conocimiento médico evolucionaba y las influencias extranjeras penetraban más profundamente en Europa, algunos reyes comenzaron a bañarse con mayor frecuencia. Pero aún en el siglo XVI, los baños seguían siendo más un gesto de refinamiento que una necesidad fisiológica. Y llegamos a otro tema delicado, el olor. Cuando los baños eran tan escasos, ¿cómo se manejaban los malos olores? La respuesta es simple, se disimulaban. Perfumes, flores secas, hierbas en los dobladillos de la ropa, sacos aromáticos colgados del cuello o escondidos entre las capas. Todo valía con tal de aparentar frescura sin necesidad de agua. Las damas de la corte a menudo llevaban pequeños frascos con vinagre aromático, llamados vinagre de los 4 ladrones, que se creía también alejaban las enfermedades. Algunos hombres llevaban en sus bastones compartimentos ocultos con esencias. El objetivo era no solo oler bien, sino sobrevivir a los olores ajenos. Esto creó una cultura olfativa muy particular. En vez de eliminar el olor, se intentaba dominarlo, moldearlo, convertirlo en signo de clase. Así, oler a almizcle, ámbar o lavanda era una declaración de estatus. Pero debajo de esa capa, todos sabían lo que había. Para entender mejor el contraste, es útil observar cómo vivía el resto de la sociedad medieval. Los campesinos, aunque tenían menos recursos, a veces estaban más en contacto con el agua que los nobles. En pueblos con acceso a ríos o fuentes naturales, era común que la gente se lavara al menos las manos, la cara o los pies de forma más regular. La nobleza, por el contrario, estaba más alejada del agua. No solo físicamente, muchos castillos no estaban cerca de fuentes naturales, sino culturalmente. Había un cierto desprecio hacia lo que se consideraba rústico. Bañarse en un río era cosa de plebeyos. La verdadera distinción era mantenerse seco y aromático. Eso generaba una paradoja fascinante. Cuanto más alto en la jerarquía social, menor era el contacto con el agua. Lo cual convierte a los baños reales en algo casi mítico. No solo por su rareza, sino por lo que simbolizaban. El rey que se bañaba estaba haciendo una declaración de poder, de pureza, de control sobre su propio cuerpo y el ambiente que lo rodeaba. También es interesante cómo la Iglesia jugó un papel ambiguo en este tema. Por un lado, promovía la limpieza como símbolo de pureza espiritual. Por otro, condenaba el placer que podía surgir del baño. El contacto prolongado con el cuerpo desnudo era considerado una tentación. Así que los baños debían ser rápidos, discretos y preferiblemente, sin demasiada comodidad. Esta tensión entre necesidad, placer y moralidad marcó toda una era. Y es parte de por qué el baño nunca se convirtió en rutina real. Hasta que no llegaron los avances sanitarios del siglo XIX, con sistemas de agua corriente, cañerías y nuevas concepciones médicas, la mayoría de los baños seguían siendo eventos, no costumbres. Y sin embargo, el mito persiste. En parte,
porque nos resulta difícil imaginar que alguien tan poderoso pudiera tener costumbres tan humanas. Nos gusta pensar que los reyes siempre olieron a rosas, que vivieron en estancias frescas y limpias, que cada mañana comenzaba con una ducha caliente. Pero eso dice más de nosotros, y de nuestras expectativas modernas, que de ellos. Porque si hay algo que este recorrido por los baños reales nos enseña, es que la historia está llena de contradicciones. De reyes que no se bañaban, pero eran adorados. De castillos grandiosos que olían a humanidad. De costumbres que, vistas desde hoy, parecen incomprensibles, pero que fueron totalmente lógicas en su contexto. Y eso es lo fascinante. Entender que el pasado no fue una versión más rústica de nuestro presente. Fue otro mundo. Con otras reglas. Con otros olores. Así cerramos esta sección, con una idea clara. Los reyes sí se bañaban, pero su limpieza estaba lejos de ser diaria, rutinaria o moderna. Y en cada baño que tomaban, no solo se lavaban el cuerpo, también reafirmaban su poder, su excepcionalidad y su lugar en la historia. Si los reyes medievales olían mal, ¿por qué nadie decía nada? La respuesta, como casi todo en la historia, está impregnada de poder, apariencias y mucho perfume. Literalmente, el perfume fue uno de los grandes aliados del trono. En un mundo donde el agua era un lujo y el baño un evento, el olor corporal se convertía en parte de la vida cotidiana. Y para disimularlo, los reyes desarrollaron una auténtica cultura del camuflaje aromático. No era higiene, era estrategia. Los perfumes no eran solo una cuestión de vanidad. Eran símbolos de estatus, sofisticación y, en muchos casos, herramientas políticas. Un monarca impregnado de almizcle, ámbar o mirra no solo olería diferente al pueblo, también comunicaría que tenía acceso a un mundo de riquezas exóticas, rutas comerciales privilegiadas y saberes lejanos. Pero, ¿de dónde salían estos perfumes? Para fabricar un perfume real en la Edad Media, se necesitaban ingredientes muy específicos. Muchos de ellos provenían de Oriente: sándalo, canela, clavo, incienso, almizcle, ámbar gris, una sustancia proveniente del intestino de cachalotes, entre otros. Estas materias primas no solo eran caras, sino que llegaban a Europa tras recorrer miles de kilómetros. Cada gota valía oro. Y cada aplicación era casi un ritual. La base del perfume solía ser grasa animal o aceite vegetal. A esa base se le añadían esencias concentradas que se dejaban macerar durante semanas. El resultado era una mezcla densa, potente y persistente. A veces demasiado. Un error común de los reyes era abusar del perfume. En vez de aplicarlo con sutileza, se embadurnaban con él. Se lo ponían en la ropa, en el cabello, en las barbas, en las manos y hasta en los muebles. De hecho, hay registros de cortinas impregnadas de esencia, almohadas perfumadas y hasta pisos rociados con agua de rosas. Uno de los perfumes más populares era el agua de la reina de Hungría, una mezcla de romero y alcohol que, según cuenta la leyenda, devolvió la juventud a la monarca. Fue uno de los primeros perfumes a base alcohólica, y su fama trascendió fronteras. Aunque el efecto rejuvenecedor era, claramente, exagerado, su aroma marcó época. Pero no todo era tan inocente. Los perfumes también se usaban para engañar. Algunos monarcas perfumaban sus ropas viejas para hacerlas pasar por nuevas. Otros rociaban el aire con esencias antes de recibir embajadores, para esconder el hedor del ambiente y causar una buena impresión. Hubo quienes perfumaban incluso los documentos oficiales, como forma de seducción política. Y es aquí donde aparece el verdadero juego de poder: el olor como ilusión. En las cortes reales, el olfato era un sentido clave. El perfume correcto podía hacerte parecer más refinado, más sano, más poderoso. Y lo sabían. Por eso, los alquimistas y perfumistas eran personajes de confianza, casi tan importantes como los médicos. Algunos incluso compartían fórmulas secretas solo con el monarca. También existía el temor a los venenos olfativos. Se creía que ciertos aromas podían envenenar el cuerpo si eran respirados con frecuencia. Por eso, el uso del perfume debía ser controlado y moderado. Exagerar con la esencia no solo podía delatar mal olor, también podía despertar sospechas. Y luego estaban las especias. Las especias eran el otro pilar del engaño aromático. No solo se usaban en la cocina, también se quemaban como incienso, se mezclaban con aceites, se convertían en polvo para perfumar cartas, libros o cofres. Una carta perfumada con clavo o canela podía impresionar a una princesa extranjera más que cualquier palabra dulce. Además, las especias se usaban en rituales religiosos,
médicos y diplomáticos. En los bautismos reales, por ejemplo, se esparcían pétalos y esencias para purificar el ambiente. En los funerales, el cadáver del rey era embalsamado y rociado con mirra, aloe y canela para resistir el paso del tiempo y del olor. Toda esta cultura del perfume y las especias estaba impregnada de una profunda contradicción. Por un lado, se intentaba ocultar el cuerpo real, sus olores, sus flaquezas. Por otro, se usaban esas mismas fragancias para magnificar su presencia, como si el rey no solo reinara sobre su pueblo, sino también sobre el aire que respiraban. Esto creaba un entorno de aromas intensos, artificiales, muchas veces agobiantes. Las cortes reales eran verdaderas burbujas aromáticas, y quienes entraban en ellas debían adaptarse o desmayarse. Una de las anécdotas más reveladoras nos llega desde la corte francesa. Catalina de Médici, conocida por su amor a las fragancias, trajo consigo desde Italia a su perfumista personal, Renato Bianco. Este no solo elaboraba esencias a medida para la reina, sino que también experimentaba con fórmulas que, supuestamente, podían influir en el estado de ánimo de quienes las olían. Se decía que Catalina perfumaba su ropa interior y los guantes que regalaba, algo que en su tiempo era visto como una señal de sofisticación o de brujería. En Inglaterra, la reina Isabel I era famosa por su uso excesivo de polvos perfumados. Se empolvaba el rostro con una mezcla que contenía plomo y fragancias florales. No solo buscaba ocultar el mal olor, sino también proyectar una imagen de pureza. Su palacio estaba lleno de aromas intensos: rosa, jazmín, azahar. Pero también, según los visitantes, de ratas, moho y humedad. Incluso en contextos militares, el perfume jugaba un rol sorprendente. Hay registros de reyes que llevaban consigo frascos de esencia al campo de batalla, no para seducir, sino para resistir el olor de la muerte. Los cuerpos en descomposición, la sangre, el sudor de los soldados, todo eso era parte del ambiente. Y un pañuelo empapado en lavanda podía ser la única barrera psicológica contra el colapso sensorial. En otros casos, el perfume era una marca personal. Algunos reyes tenían fragancias tan distintivas que sus sirvientes podían reconocer su presencia solo por el aroma. Esto era intencional. Servía tanto para anunciar su llegada como para dejar un rastro simbólico de autoridad. El perfume era, en cierto modo, una firma invisible. Y no podemos olvidar que, en la Edad Media, los aromas también tenían un significado espiritual. Se creía que los olores agradables eran señales de virtud. Por el contrario, los olores fétidos estaban ligados al pecado, a la corrupción del alma. Por eso, un rey que olía bien era, implícitamente, un rey moral. Y aunque eso no siempre se correspondía con la realidad, ayudaba a sostener su legitimidad. Este pensamiento fue reforzado por la Iglesia, que usaba incienso en las ceremonias litúrgicas para elevar el espíritu. Los monarcas copiaron ese modelo en sus rituales de corte. Algunos tronos estaban rodeados de quemadores de esencias. Las recepciones incluían esparcir pétalos por el suelo. Y las coronaciones a menudo comenzaban con un baño perfumado. El comercio de especias también se convirtió en una forma de poder. Controlar las rutas del incienso, el clavo, la nuez moscada o la pimienta no era solo una cuestión económica. Era también política. Un rey que podía ofrecer a sus invitados manjares especiados y esencias orientales era visto como un gobernante conectado con el mundo, culto, avanzado. De ahí que muchas guerras se libraran por el control de las especias. Pero todo este mundo aromático tenía su lado oscuro. No todos los perfumes eran bienvenidos. Algunos eran considerados vulgares, otros demasiado intensos. Había reglas no escritas sobre qué tipo de esencia podía usar cada rango social. Un noble no debía oler igual que un sirviente. Y un perfume equivocado podía provocar rechazo o burla. Había diplomacia, hasta en el aroma. El engaño también llegaba al plano judicial. Hay documentos que relatan cómo algunos sospechosos intentaban cambiar su aroma para no ser reconocidos por perros rastreadores. E incluso hay registros de mujeres que usaban perfumes robados de la corte para hacerse pasar por nobles y obtener favores. La fragancia se volvió una máscara, una herramienta de persuasión, un disfraz olfativo. Y tal vez, por eso, su historia nos fascina tanto, porque en ella vemos reflejadas muchas de nuestras propias obsesiones modernas. Oler bien, impresionar, destacar, ocultar. Solo que en la Edad Media, todo eso era más literal, más crudo, más vital. El perfume no era solo estética. Era identidad. Era supervivencia. Era poder. Curiosamente,
Con la llegada de la Ilustración y el auge del pensamiento científico, esta obsesión con el perfume comenzó a cambiar. Se descubrió que muchos perfumes no eliminaban los malos olores, solo los camuflaban. Y, peor aún, algunos ingredientes eran tóxicos. Fue entonces cuando la limpieza con agua y jabón empezó a ganar terreno frente al exceso de esencias. Pero durante siglos, el perfume fue la respuesta real al hedor. Una cortina aromática que separaba a los gobernantes de sus súbditos. Una forma de controlar no solo la imagen, sino el entorno sensorial. Y no olvidemos que detrás de cada perfume real había una red de comercio, espionaje y secretos. Las recetas se guardaban como tesoros. Algunos perfumistas fueron perseguidos por revelar fórmulas. Y otros ascendieron en la corte por crear el aroma perfecto. La nariz tenía tanto poder como la espada. En algunos textos de la época se describe el perfume como la presencia del rey antes que el rey mismo. Y es cierto. A menudo, los súbditos sabían que el monarca estaba cerca no porque lo veían, sino porque lo olían. Y eso, en sí mismo, es revelador. El olfato, ese sentido que muchas veces subestimamos, fue durante la Edad Media un arma política. Los aromas eran diplomacia, propaganda, seducción y defensa. El perfume no era un lujo frívolo. Era una necesidad de supervivencia social. Pensemos en las alianzas matrimoniales. Cuando una princesa era enviada a casarse con un rey extranjero, no solo llevaba su dote y su séquito. Llevaba también su perfume. Su fragancia personal era cuidadosamente elegida para causar una impresión duradera en su nuevo esposo y su corte. A veces, el olor de una mujer podía definir su destino político. Si el rey encontraba su aroma desagradable, la relación podía torcerse desde el inicio. Los aromas también eran usados para influenciar estados de ánimo. Se creía que ciertas esencias calmaban los nervios, otras inspiraban valor, y algunas podían incluso despertar el deseo. Los perfumistas de la corte no solo eran creadores de fragancias, sino manipuladores del espíritu. Un buen perfume podía sellar un tratado. Uno mal escogido, arruinar una negociación. Y no olvidemos el componente emocional. En un mundo ruidoso, oscuro y caótico, el perfume ofrecía un instante de control. Un pequeño respiro en medio del desorden. Para los reyes, era una forma de recordar quiénes eran, incluso cuando todo a su alrededor olía a guerra, pobreza o enfermedad. Así que la próxima vez que pienses en la Edad Media, no imagines solo espadas, castillos y banquetes. Imagina también esos aromas invisibles que lo llenaban todo. Imagina el rastro de ámbar gris en los pasillos de piedra. La nube de incienso en la sala del trono. El guante perfumado que cambió una conversación. Porque el perfume, en el fondo, fue otra forma de escribir la historia. No con tinta, sino con aroma. No en libros, sino en el aire. Y aunque esos aromas ya se han desvanecido, su poder sigue oliendo en cada rincón de nuestra memoria cultural. Y ahora que entendemos cómo los perfumes podían mentir más que 1000 discursos, estamos listos para oler aún más de cerca la realidad escondida tras las paredes del castillo. Porque si el perfume era el disfraz, ¿cómo era realmente el cuerpo detrás? Eso lo veremos en la próxima sección. Cuando pensamos en un baño medieval, la imagen que viene a la mente es confusa. ¿Era una sala elegante con vapores y aceites? ¿O una cloaca compartida por multitudes mugrientas? La verdad, como muchas cosas en la Edad Media, se encuentra en algún punto intermedio. Bienvenidos a uno de los espacios más contradictorios del mundo medieval, el baño. En realidad, había muchos tipos de baños. Estaban los baños privados de algunos nobles, los baños públicos de las ciudades, los baños rituales religiosos, e incluso, aunque menos frecuentes, los baños comunales en aldeas. Pero todos compartían un rasgo esencial. Eran más un evento que una costumbre. Empecemos por los baños públicos, conocidos en muchas regiones como estufas o balnee. Lejos de ser marginales, estos baños eran centros sociales. En ciudades como París, Londres, Colonia o Sevilla, los baños públicos eran populares entre todas las clases sociales. Hombres y mujeres, campesinos y artesanos, comerciantes y clérigos, todos compartían espacio y agua caliente. A veces, incluso, los baños eran mixtos, aunque esto fue prohibido progresivamente por la Iglesia. Estos baños eran grandes salas de piedra o madera, con calderas que calentaban el agua y bancos de madera para sentarse. Algunos tenían pequeñas piscinas de inmersión, y otros ofrecían masajes, exfoliaciones y tratamientos con aceites. Sí, suena bastante a spa moderno. Pero aquí está el problema. La limpieza era relativa.
El agua no se cambiaba entre un cliente y otro. Se reutilizaba durante horas, a veces todo el día. No había sistemas de filtrado, ni jabones antibacteriales, ni cloro. Si un enfermo se bañaba en la misma tina que tú, era muy probable que compartieran algo más que calor. Por eso, aunque muchos creían que el baño era saludable, también era visto con sospecha. El otro gran temor era moral. Los baños públicos fueron muy criticados por la Iglesia, no solo por su posible insalubridad, sino porque se convirtieron en espacios de libertinaje. Muchas casas de baño se transformaron, de forma velada o directa, en lugares de prostitución. Esto llevó a que en varias ciudades se cerraran por decreto o se regularan estrictamente. Ahora, ¿y los castillos? ¿Los nobles tenían baños privados? La respuesta es, algunos, sí. En los castillos más sofisticados, especialmente en regiones del sur de Europa, existían pequeñas salas de baño. Estas eran rudimentarias, pero lujosas en comparación con el estándar común. Solían tener bañeras de madera o cobre, chimeneas para calentar la estancia y jarras de agua caliente. Pero nuevamente, esto no significaba que se usaran a diario. Tener un baño no era lo mismo que usarlo. Además, la logística era complicada. Había que calentar grandes cantidades de agua, transportarla, llenar la bañera, perfumarla y luego vaciarla. Todo esto requería tiempo, esfuerzo y varios sirvientes. Por eso, muchos nobles preferían simplemente lavarse por partes o usar paños húmedos con esencias. Los monasterios, por su parte, tenían una relación más sistemática con el baño. Muchos incluían salas de baño en sus complejos, y los monjes seguían reglas que permitían bañarse en fechas específicas. Aunque no era frecuente, sí había una estructura que incentivaba cierta higiene ritual. En algunos casos, el baño formaba parte del proceso de purificación espiritual. Y no podemos dejar fuera los baños judíos, los mikvé. Estos baños rituales, usados principalmente por mujeres después del ciclo menstrual o por conversos, estaban construidos con normas específicas. El agua debía ser natural y fluir libremente. A pesar del contexto discriminatorio, las comunidades judías medievales mantuvieron una práctica de baño ritual mucho más estructurada que la mayoría cristiana. Materialmente, los baños variaban enormemente. En zonas rurales, un baño podía ser una simple tina de madera al aire libre, una cubeta junto al fuego, o incluso un río. En las ciudades, las casas de baño solían estar construidas de piedra o ladrillo, con techos de tejas para conservar el calor. Los suelos estaban hechos de losas, que se lavaban con vinagre, hierbas y escobas de brezo, aunque no siempre con esmero. En los castillos, los baños podían ser decorados con tapices y cortinas, lo cual suena elegante, hasta que recuerdas que esas telas absorbían humedad y olores, convirtiéndose rápidamente en criaderos de moho y bacterias. A veces se añadían plantas aromáticas al suelo para combatir el mal olor: lavanda, menta, romero. Un intento desesperado por mantener la dignidad olfativa. Uno de los casos más célebres de baño medieval es el del emperador romano germánico Enrique IV, quien fue obligado a purificarse en un baño ritual antes de ser perdonado por el Papa. Según algunos relatos, el agua estaba tan sucia al final de la ceremonia, que parecía barro perfumado. Aún así, ese baño representaba más que limpieza física, era la entrada simbólica a la redención. También están los registros de baños como lugares de medicina. Se creía que ciertas dolencias podían curarse con un baño caliente. Había listas de enfermedades tratables con agua caliente, agua fría, baños de vapor o baños de leche. Algunos médicos medievales incluso recetaban baños como parte del tratamiento para la melancolía o los vapores del útero. Pero el gran declive de los baños llegó con la peste negra. El miedo a los miasmas, esos vapores considerados causantes de enfermedades, hizo que muchas casas de baño fueran clausuradas. La gente empezó a asociar el agua con el contagio. Bañarse pasó de ser un lujo a un riesgo. Y, con ello, gran parte de la cultura del baño desapareció. En su lugar, proliferaron los métodos alternativos, los paños húmedos, los aceites aromáticos, los baños secos de hierbas. Se inventaron artefactos portátiles para bañarse sin mojarse, como esponjas impregnadas de vinagre o peines de plata con aceites esenciales. Pero nada de esto reemplazaba realmente al agua. A medida que avanzaba la Edad Media hacia el Renacimiento, hubo tímidos intentos de recuperar la cultura del baño. Algunos humanistas redescubrieron los textos romanos que exaltaban los baños termales. Se reabrieron algunos balnearios y se intentó reinstaurar prácticas higiénicas más regulares. Pero el miedo seguía ahí. Hasta el siglo XIX,
La ducha diaria seguiría siendo una rareza. La gran paradoja del baño medieval es que, en teoría, todos sabían que era bueno, que limpiaba, que sanaba, que daba placer, pero las condiciones prácticas, el miedo y las creencias religiosas lo convirtieron en algo marginal, incluso sospechoso. Y sin embargo, los baños no desaparecieron del todo. Sobrevivieron en las sombras, en aldeas rurales, en prácticas religiosas, en rituales de nobleza. Cambiaron de forma, de frecuencia, de nombre, pero siguieron existiendo. En el mundo islámico, sin embargo, la historia fue diferente. Los hammams continuaron funcionando con regularidad, y su diseño arquitectónico influyó más tarde en las casas de baño del Renacimiento europeo. Las bóvedas, los canales de agua caliente, las salas de vapor, todo eso ya existía desde hacía siglos en Damasco, Bagdad o Córdoba. De hecho, cuando los cristianos reconquistaron territorios musulmanes, muchos baños fueron destruidos o convertidos en viviendas, no por falta de funcionalidad, sino por ideología. Esta destrucción tuvo un costo cultural y sanitario enorme. Las ciudades pasaron de tener complejos de baños operativos a depender de cubos y barreños. Y no solo los pobres sufrieron las consecuencias. La nobleza también perdió acceso a rituales de limpieza que eran más avanzados que los propios. Una carta escrita por un viajero veneciano del siglo XV relata su sorpresa al ver que en Londres, incluso en palacios, no había baños permanentes. El agua debía traerse manualmente, y rara vez se calentaba. Me parece, escribió, que aquí se teme más al agua que al demonio. Esa frase resume el pensamiento europeo de su tiempo. Y sin embargo, la obsesión con los baños persistía, en el imaginario. Las historias sobre baños romanos circulaban como leyendas. Se contaban con nostalgia, con asombro, con deseo. Los artistas del Renacimiento los pintaban como paraísos. Los escritores los evocaban como símbolo de civilización perdida. La mente medieval sabía lo que había tenido y lo que había dejado escapar. También hay testimonios de reyes que, tras visitar otros países, intentaron importar la costumbre del baño. Algunos reyes franceses volvieron de Italia maravillados por sus termas. En España, los baños árabes inspiraron construcciones más elaboradas en ciertos palacios. Pero la costumbre no cuajó. Demasiados obstáculos, logísticos, religiosos, culturales. Y es aquí donde debemos hablar del baño como símbolo de poder. En la Edad Media, no solo era importante tener un baño, era importante que los demás supieran que lo tenías. Mostrar una bañera de cobre, aunque no se usara, era una forma de decir: puedo permitirme el lujo de no apestar. El baño era, como el perfume, un disfraz, una promesa de limpieza, aunque no siempre cumplida. Y cuando sí se usaba, el baño se convertía en evento. Se convocaban testigos. Se aromatizaba la sala. Se dejaban constancia en cartas o crónicas. No era tanto un acto íntimo, como uno diplomático. El baño era otra herramienta de comunicación política. En tiempos de bodas reales, por ejemplo, el baño de los novios era parte del protocolo. No solo se esperaba que los contrayentes estuvieran puros, sino que sus cuerpos fueran limpiados ceremonialmente. A veces este baño era presenciado por damas o cortesanos, y formaba parte del rito previo a la consumación. Y aún más curioso, los baños también tenían enemigos dentro de la ciencia. Algunos médicos de la época sostenían que el calor del baño debilitaba los órganos, que podía alterar los humores, o que provocaba apertura de poros peligrosa. Así, mientras algunos recomendaban bañarse por salud, otros lo desaconsejaban por seguridad. ¿Qué nos dice todo esto? Que el baño medieval fue mucho más que una práctica higiénica. Fue un campo de batalla cultural, una frontera entre lo espiritual y lo físico, entre el deseo y el miedo, entre el lujo y la superstición. Y quizá por eso, nos intriga tanto. Hoy nos parece impensable vivir sin ducha. Nos parece bárbaro imaginar que un rey podía pasar meses sin bañarse. Y sin embargo, eso fue norma durante siglos. Porque el baño, en la Edad Media, era muchas cosas, excepto cotidiano. Así que la próxima vez que en una película veas un castillo con vapor flotando por las ventanas, con nobles entinas de mármol y sirvientes vertiendo aceites perfumados, recuerda, eso existió. Pero solo en momentos contados, para muy pocos, y casi siempre con más intención simbólica que higiénica. La mayoría de los baños medievales fueron, al final, más cloaca que spa, más ilusión que realidad. Y aún así, marcaron una época. Porque aunque no limpió muchos cuerpos, la idea del baño nunca dejó de fascinar las mentes.
Y es que el baño, más allá de sus paredes húmedas y sus tinas crujientes, fue una metáfora del cuerpo medieval. Un cuerpo vigilado, temido, ritualizado. Un cuerpo que debía ser controlado por la religión, por la medicina, por la política. Lavarse no era una acción mecánica, era una declaración de principios. En tiempos donde el pecado acechaba hasta en el agua, el baño era casi un acto de valentía. Un riesgo, un lujo que muchos no podían permitirse y que otros no querían asumir. Pero también fue un acto de humanidad. En los pocos registros de baños comunitarios llenos de risas, de conversaciones, de calidez, encontramos un rastro de lo que el agua puede significar: contacto, alivio, redención. Hoy abrimos una llave y el agua cae. Nos duchamos sin pensar. Pero en la Edad Media, cada baño era un evento cargado de miedos, esperanzas y creencias. Por eso, mirar sus baños es mirar sus almas. Porque la historia del baño medieval no es solo una curiosidad, es una ventana al alma de una época. Una época donde lo cotidiano era extraordinario, donde lo íntimo era colectivo, y donde el olor y el silencio hablaban más que cualquier crónica. Y si creías que eso era todo, espera a ver lo que viene. Hablar de higiene íntima en la Edad Media es como abrir una caja sellada por siglos de silencio, vergüenza y superstición. Y sin embargo, lo íntimo era tan cotidiano como inevitable. Reyes, campesinos, monjas, soldados, todos compartían las mismas preguntas. ¿Cómo limpiar lo que no se debía mirar? ¿Qué hacer con los fluidos, los olores, las molestias? Y sobre todo, ¿de qué se hablaba y de qué no? Comencemos por un hecho claro. La higiene íntima, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. No había productos específicos, ni toallitas húmedas, ni jabón antibacteriano. Tampoco existía una cultura del cuidado genital. El cuerpo era algo natural, y al mismo tiempo, profundamente problemático. La medicina medieval estaba dominada por la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se pensaba que todo lo que el cuerpo expulsaba era parte de un equilibrio. Por eso, sudar, sangrar, menstruar, orinar o defecar no eran solo funciones fisiológicas. Eran expresiones del alma y la salud. Y cualquier alteración debía corregirse, pero no siempre con limpieza. En el caso de los hombres, la higiene íntima era mínima. Se esperaba que los genitales se lavaran solo en caso de enfermedad, herida o intervención médica. Muchos médicos recomendaban usar pañuelos húmedos con vinagre o infusiones de hierbas como el tomillo o la salvia. Pero esto era más frecuente entre nobles o caballeros que tenían acceso a baños y sirvientes. Los soldados, por ejemplo, vivían con lo opuesto. En campañas largas, su ropa interior se cambiaba muy poco, y los genitales rara vez eran lavados. Algunos relatos hablan de infecciones, llagas y plagas, pero también de una increíble tolerancia al mal olor y la incomodidad. Era normal, era parte del oficio. En el caso de las mujeres, la situación era aún más compleja. La menstruación era vista como un fenómeno oscuro, peligroso y, a menudo, mal comprendido. Se creía que el flujo menstrual expulsaba impurezas, pero también que podía enfermar a otros si se tocaban sus ropas o fluidos. Algunas crónicas dicen que un hombre podía quedar estéril si tenía contacto con la sangre menstrual. Por eso, muchas mujeres usaban paños doblados, conocidos como toquillas, que se sostenían con cinturones de tela o cuerdas. Estos paños eran reutilizables, y se lavaban con agua y ceniza. El secado al sol ayudaba a desinfectar, aunque no siempre era posible. En zonas rurales, se recurría a musgo seco o trapos viejos. Y si no había nada, simplemente se manchaba la ropa. Las infecciones vaginales eran comunes, pero pocas mujeres sabían distinguirlas. Se usaban infusiones de lavanda, manzanilla o ruda para aliviar el picor. Algunas recetas médicas incluían introducir trozos de algodón empapados en vinagre o miel, lo que podía ser más dañino que útil. Hablar de relaciones sexuales también era tabú, pero no por pudor moderno, sino por un enfoque muy diferente. Lo sexual era una función del matrimonio, la procreación y el pecado. El cuerpo desnudo no era objeto de gozo, sino de sospecha. Por eso, muchas parejas mantenían relaciones sin quitarse toda la ropa. Algunos textos religiosos incluso recomendaban mantener una camisa del pudor con una abertura central. Y aún así, el deseo existía. Y con él, el intento de manejarlo, ocultarlo o castigarlo. Los confesores medievales preguntaban con detalle sobre las prácticas sexuales, incluyendo la higiene posterior. Algunas penitencias incluían baños fríos o abstinencia prolongada.
Uno de los aspectos menos conocidos pero más fascinantes es la relación entre higiene íntima y religión. En muchas órdenes monásticas, especialmente entre las mujeres, se esperaba un nivel de pureza corporal que incluía mantenerse seca, limpia y cerrada. Esto no significaba necesariamente lavarse con agua, sino evitar cualquier estimulación, contacto o alteración del cuerpo. Algunas monjas usaban vendajes o cinturones de castidad, no tanto como protección, sino como método simbólico de autocontrol. La virginidad física era medida no solo por el estado del himen, cosa imposible de comprobar realmente, sino también por los olores. Sí, has leído bien. Algunos confesores o médicos afirmaban que podían oler si una mujer era casta. Esto llevó a prácticas extremas como el uso de esencias ácidas en la vulva para ocultar olores naturales, o el lavado interior con vino o salmuera. Prácticas que podían causar daños permanentes. También existían manuales de medicina popular que ofrecían recetas para refrescar la matriz, calmar el vientre o alejar la lujuria. Algunas incluían baños de asiento con agua de ortiga, humo de ajenjo o rezos mientras se aplicaban emplastos de barro. El cuerpo femenino era terreno de conflicto entre lo sagrado y lo bestial, entre la fertilidad y el pecado. Los partos, por supuesto, merecen un capítulo aparte. La higiene durante el parto era casi inexistente. Se cortaba el cordón con cuchillos de cocina, se limpiaba al recién nacido con trapos viejos, y las manos no se lavaban más allá de un enjuague simbólico. Aún así, las parteras tenían conocimientos empíricos transmitidos por generaciones, y muchas veces sabían cómo evitar infecciones usando vino, vinagre o ceniza. Lo irónico es que, a pesar de toda esta precariedad, la mortalidad no era solo por suciedad. Muchas veces, el problema estaba en la creencia, en la superstición. Se pensaba que un bebé que no lloraba había sido poseído, y que una mujer que sangraba demasiado era impura por deseo. Las prácticas médicas respondían más a la simbología que a la anatomía. Entre los hombres, también había tabúes fuertes. Las enfermedades venéreas comenzaron a expandirse con las cruzadas, pero no se les dio ese nombre. Se las conocía como llagas del sur o fuego de los placeres. Los tratamientos incluían baños de mercurio, que envenenaban más de lo que curaban. Y si un hombre sufría impotencia, se atribuía a brujería o castigo divino. La medicina también decía que la masturbación debilitaba el cuerpo, agotaba los huesos y podía causar locura. Por eso, se usaban camisas cerradas, guantes de lino o castigos físicos para evitarla. En algunos monasterios, los monjes dormían con una mano amarrada para no caer en tentación. Otro tabú era la orina. Aunque existían letrinas en monasterios y castillos, en la mayoría de las casas se orinaba en vasijas o directamente al suelo, especialmente de noche. Las mujeres usaban urinarios de falda, pequeñas jarras de cerámica que podían colocarse entre las piernas sin necesidad de desvestirse completamente. La orina se usaba también con fines medicinales. Se analizaba su color, olor y consistencia para diagnosticar enfermedades. Incluso se bebía, en algunos casos, como tratamiento. El semen también estaba rodeado de mitos. Era considerado una semilla vital, un fluido precioso que no debía desperdiciarse. Derramarlo fuera del útero era pecado. Por eso, el coito interruptus era condenado, no solo por razones morales, sino porque se veía como un acto de despilfarro del alma. Algunos pensadores afirmaban que cada eyaculación acortaba la vida. Y la abstinencia prolongada era vista, paradójicamente, como fuente de poder o de locura. En cuanto al pudor, este se extendía incluso a la ropa. Las camisas largas, los calzones anchos, las múltiples capas de telas no eran solo por el frío. Eran una barrera entre el cuerpo y el mundo. Desvestirse completamente era raro, incluso para dormir o tener sexo. La idea de ver o mostrar los genitales era perturbadora. Incluso las ilustraciones médicas evitaban mostrar detalles anatómicos reales. El cuerpo era un misterio, incluso para quienes lo habitaban. Y eso generó una desconexión profunda entre las personas y su propia biología. El cuerpo se toleraba, pero no se celebraba. Se usaba, pero no se exploraba. Se curaba, pero sin conocerlo. Y eso, a la larga, tuvo un costo enorme. Los tabúes no evitaban la suciedad. Solo la volvían invisible. Y al no hablar de ella, no se le enfrentaba. Las enfermedades se propagaban. Los cuerpos sufrían, pero la vergüenza era más fuerte que la necesidad. Aún así, había espacios de excepción. Las parteras, los curanderos, las prostitutas, las nodrizas, todas estas personas tenían un conocimiento corporal que escapaba a la censura. Sabían cómo se veía un cuerpo enfermo.
Sabían que olor era peligroso. Sabían cuando una secreción era mala señal. Y, en muchos casos, sabían más que los propios médicos. Ellas eran, en cierto modo, las guardianas de una verdad corporal que la sociedad no quería mirar. Y su saber fue reprimido, despreciado o perseguido durante siglos, aunque, irónicamente, era el más cercano a la realidad. Cerramos esta sección con una reflexión sencilla, pero poderosa. El cuerpo humano es la única casa que nunca podemos abandonar. Y en la Edad Media, esa casa fue muchas veces ignorada, temida o castigada. Pero también resistió, amó, parió, sudó y luchó. Y aunque no siempre fue limpio, sí fue profundamente humano. Imagina por un momento a una campesina medieval al final del día. Sus ropas empapadas de sudor, su cuerpo dolorido por el trabajo, sus pensamientos dispersos entre el hambre y el frío. No tiene espejo, no tiene privacidad, no tiene jabón. Solo una pequeña jarra de agua, un paño áspero, y la costumbre de no preguntarse demasiado. O piensa en un joven aprendiz de monje, limpiando los pasillos de piedra de una abadía. En su celda no hay cama blanda ni ropa limpia. Pero hay reglas. Muchas reglas. Reglas sobre dónde poner las manos, cómo dormir, qué mirar, qué evitar. Y entre todas esas normas, ninguna habla de cómo cuidar su cuerpo. Ahora imagina a un rey, con ropajes pesados, rodeado de sirvientes, escondido tras cortinas perfumadas. Y aún así, su cuerpo huele, suda, se irrita, se enferma. Porque el cuerpo no sabe de linajes ni de coronas. Solo pide cuidado. Algo tan simple, y tan olvidado. Este era el mundo donde la higiene íntima no era un derecho ni una rutina. Era una excepción. Un susurro entre obligaciones más urgentes. Y sin embargo, en ese susurro, vivían millones de personas. Por eso, recuperar sus historias no es solo contar cómo se lavaban. Es recordar que hubo una época en la que el cuerpo fue relegado a la sombra. Y que solo enfrentando ese olvido, podemos aprender a mirarnos con más compasión. Porque aunque los cuerpos medievales no tenían voz, hoy podemos dársela. Escuchar su silencio, oler su historia, y entender que la vergüenza jamás debería ser heredada. Si el cuerpo medieval fue ignorado, el nuestro puede ser cuidado. Si su dolor fue silenciado, el nuestro puede ser nombrado. Porque la higiene no es solo limpieza. Es respeto. Es memoria. Es humanidad. Y eso, precisamente, es lo que exploraremos en la siguiente parte del viaje. ¿Cómo olía un cadáver real? ¿Cómo se ocultaba la podredumbre del poder? Nos acercamos al umbral más oscuro y más revelador. La muerte tiene un olor denso, ácido, dulce y corrupto que el ser humano reconoce instintivamente. Es el olor que avisa peligro, que impone respeto, que provoca náusea. En la Edad Media, cuando alguien moría, ese olor no tardaba en hacerse presente. No había refrigeración, no había conservantes modernos. Solo estaba el cuerpo y su lenta transformación. Pero, ¿qué pasaba cuando el cuerpo que se descomponía era el de un rey? En la Edad Media, la muerte de un monarca no era solo un suceso privado. Era un espectáculo político. El cadáver debía ser mostrado, venerado, trasladado y finalmente enterrado con todos los honores. Y en todo ese proceso, el olor era un enemigo constante. Un cuerpo real podía tardar días o incluso semanas en llegar a su lugar de entierro. Durante ese tiempo, el calor, los insectos y la descomposición trabajaban sin descanso. Los relatos de la época están llenos de referencias al hedor insoportable de algunos funerales reales. No era solo un detalle morboso, era un problema de Estado. Uno de los casos más famosos fue el de Guillermo el Conquistador. Tras su muerte en 1087, su cadáver fue transportado a Caen. Durante el trayecto, el cuerpo se hinchó tanto que, al intentar meterlo en un ataúd demasiado estrecho, explotó. Sí, explotó. Según las crónicas, el olor que salió de su cuerpo llenó la iglesia y obligó a muchos asistentes a salir. Era el último acto de poder, convertido en humillación pútrida. Por eso, los reyes medievales temían la corrupción de sus cuerpos tanto como la de sus reinos. Algunos intentaron evitarla con embalsamamientos rudimentarios. Esto incluía la extracción de órganos, el lavado del cuerpo con vinagre, la aplicación de resinas aromáticas y el envolvimiento en telas empapadas en mirra, ámbar y clavo de olor. Pero estos procedimientos eran limitados. Sin conocimiento anatómico real, y sin técnicas modernas de preservación, el resultado era impredecible. A veces el cuerpo se mantenía aceptablemente durante unos días.
Otras veces, la descomposición comenzaba desde dentro, silenciosa pero imparable. Uno de los métodos más curiosos era la evisceración real. En este proceso, se extraían los intestinos, el estómago y a veces incluso los pulmones. Estos órganos eran los primeros en descomponerse y generar gases. Luego se rellenaba el cuerpo con hierbas secas, paja y carbón. El objetivo era absorber el líquido y retardar la putrefacción. No siempre funcionaba, pero daba una imagen más digna. En algunas cortes, como la francesa o la borgoñona, se desarrolló incluso una especie de protocolo olfativo. Se encendían braseros con incienso, mirra o madera de ciprés alrededor del cadáver. Se dejaban flores frescas, y se envolvía el ataúd con telas gruesas impregnadas de vinagre. Los nobles sabían que el hedor podía arruinar el ceremonial más solemne. Y, sin embargo, no siempre se podía ocultar. Cuando murió Felipe el Hermoso en 1314, su cuerpo fue exhibido durante varios días. El olor se volvió insoportable. Algunos asistentes aseguraron que era una señal de castigo divino, un mensaje de Dios sobre la corrupción de su gobierno. En la Edad Media, el olor era más que una molestia. Era un símbolo. Un cuerpo maloliente era un cuerpo impuro, condenado, indigno. Esto también afectó las canonizaciones. Para que un cadáver fuera considerado santo, debía oler bien. El fenómeno del olor de santidad se convirtió en una obsesión. Se decía que ciertos cuerpos no se descomponían, o que despedían aromas de rosas y azucenas. En algunos casos, los eclesiásticos alteraban el ambiente con flores o bálsamos antes de exhumar el cadáver. Todo por construir la ilusión de pureza. Pero la mayoría de los muertos, incluso los reales, no tenían ese privilegio. Sus cuerpos eran vulnerables al calor, a las ratas, a los gusanos. Por eso, los funerales eran carreras contra el tiempo. Había que enterrar antes de que el hedor del poder revelara su fragilidad. En Inglaterra, el cuerpo de Enrique I fue embalsamado de forma tan primitiva que su carne se deshizo antes de llegar a Reading. Los monjes encargados del entierro se vieron obligados a sellar el ataúd con cera caliente y alquitrán. Aún así, el olor se filtró durante la ceremonia. Y si esto pasaba con los reyes, imagina lo que ocurría con los cuerpos de los pobres. En las ciudades medievales, los muertos eran enterrados en fosas comunes. Si había una epidemia, los cadáveres se apilaban uno encima de otro, cubiertos apenas con calorías. El hedor podía sentirse a cuadras. Los cronistas describen cómo el aire se volvía espeso, y cómo las moscas salían en enjambres desde las tumbas abiertas. No había ataúdes individuales. A veces ni siquiera había entierros. En épocas de peste, los cuerpos se arrojaban a zanjas fuera de las murallas. Los perros y lobos desenterraban cadáveres. Las iglesias bendecían los terrenos, pero el olor no podía ser bendecido. Se colaba por las ventanas, por las grietas, por los sueños. En ese contexto, los ritos funerarios eran también mecanismos de defensa emocional. Velar un cuerpo con flores, rezar junto a él, cubrirlo con paños perfumados, todo eso era un intento de devolver dignidad al cuerpo que ya empezaba a pudrirse. Los olores dulces eran una forma de negar la realidad. Pero el cuerpo siempre ganaba. Y aún así, existía un cierto orgullo en tolerar ese olor. Era señal de fe, de respeto, de sacrificio. Los santos eran descritos como personas capaces de soportar el hedor de la muerte sin inmutarse. Las viudas que besaban a sus esposos muertos, los monjes que lavaban cadáveres pestilentes, eran vistos como ejemplos de virtud. Incluso existían reliquias malolientes. Algunos fragmentos de cuerpos de santos eran tan antiguos que ya habían empezado a pudrirse, pero su olor era considerado parte del milagro. No porque oliera bien, sino porque se decía que su hedor no contaminaba el alma. Los alquimistas y médicos intentaron durante siglos comprender el proceso de putrefacción. Algunos creían que el alma abandonaba el cuerpo a través del olor. Otros decían que los malos olores podían penetrar el cuerpo de los vivos y enfermarlos. Esto dio origen a amuletos, filtros y máscaras aromáticas que buscaban filtrar la muerte. Pero nada funcionaba realmente. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió durante la peste negra. En muchas ciudades, los cementerios no daban abasto. Se cavaban fosas comunes con miles de cuerpos. Los relatos hablan de ciudades donde el aire se volvió irrespirable. Los mercados cerraron, las iglesias vaciaron sus altares y las procesiones llevaban cruces cubiertas con telas aromáticas. Los médicos usaban las famosas máscaras de pico, llenas de hierbas, no para curar, sino para soportar. Aquella máscara no era solo protección, era resignación. Un reconocimiento de que el olor de la muerte había ganado.
Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, se intentó mantener la dignidad. Se escribieron oraciones para los moribundos, se inventaron canciones para acompañar los entierros. Y en los monasterios, los monjes seguían lavando cuerpos, aunque sabían que pronto serían los suyos. En algunas regiones, los nobles comenzaron a construir capillas funerarias privadas. No querían ser enterrados junto a los demás. Querían evitar el hedor de los pobres, aunque, irónicamente, sus cuerpos olerían igual. La muerte no distinguía entre ricos y pobres. Solo tardaba más en llegar a los privilegiados. El cuerpo humano, cuando muere, se convierte en mensaje. En la Edad Media, ese mensaje era claro: todo poder es efímero, todo rey se pudre, toda reina hiede, todo imperio se convierte en polvo y en olor. Cuentan que cuando murió el Papa Adriano IV, su cuerpo fue expuesto durante 3 días. Al cuarto, el olor era tan intenso que los fieles no podían entrar a la basílica. Sin embargo, la procesión se realizó igual. Se taparon la nariz con pañuelos empapados en vino. Un acto de fe y de resistencia al hedor. Lo mismo ocurrió con Luis IX de Francia, canonizado como San Luis. Su cadáver fue hervido en vino y especias para separar la carne de los huesos y facilitar su traslado. El proceso era tan común que se le dio nombre: Mos Teutonicus. Convertir cuerpos en esqueletos transportables. Una forma de purificarlos, a la fuerza. En la península ibérica, los reyes católicos fueron enterrados con protocolos estrictos para evitar que su tumba se abriera por accidente. La razón no era teológica, sino olfativa. Temían que el hedor arruinara el mito. Y así, siglo tras siglo, el cuerpo muerto fue tratado como un objeto sagrado y apestoso. Un símbolo de poder y de podredumbre. De gloria y de límite. Los vivos lo lavaban, lo envolvían, lo adoraban. Pero no podían negar lo evidente: la muerte hablaba con olor. ¿Y qué nos queda de todo eso hoy? Quizá más de lo que creemos. Vivimos rodeados de perfumes, desinfectantes, desodorizantes. Queremos oler a limpio, a fresco, a artificial. Queremos que nuestros cuerpos no huelan a cuerpo. Como si el olor fuera un pecado. Como si el recuerdo de la muerte todavía habitara en nuestras narices. La Edad Media no tenía ese lujo. Vivían oliendo la vida y la muerte. Y eso, quizá, los hacía más humanos. Así que la próxima vez que sientas un aroma extraño, un hedor repentino, una fragancia que incomoda, piensa en esto. Ese olor tiene historia. Ese olor, alguna vez, fue poder. Fue castigo. Fue destino. Imagina estar en una catedral gótica, en plena misa por un rey difunto. Las velas iluminan débilmente las paredes de piedra. El incienso no alcanza a ocultar el olor que emana del ataúd. Todos los presentes lo sienten, pero nadie lo menciona. Solo bajan la cabeza. Algunos rezan. Otros simplemente aguantan la respiración. Ese momento es la síntesis de la Edad Media. Una ceremonia grandiosa, enfrentada a una verdad biológica. Y aunque hoy ocultamos la muerte, en la Edad Media, ella se paseaba por las calles. Se colaba en los castillos. Se sentaba a la mesa. Porque todos sabían que, llegado el día, serían recordados por lo que hicieron, sí, pero también por cómo olieron. Ahora que hemos enfrentado la muerte con la nariz abierta, es momento de pasar al siguiente tema. ¿A qué olía vestirse como un rey? Las ropas medievales y su aroma, en la siguiente sección. En la Edad Media, vestirse no era solo cuestión de estatus o protocolo. Era una experiencia sensorial, física, olfativa. Las telas no solo cubrían, hablaban, sudaban, conservaban. Cada capa era un mensaje y una trampa de olores. Un rey medieval podía llevar hasta 10 capas de ropa. Túnicas interiores, camisas de lino, jubones, capas de terciopelo, mallas, cinturones bordados, forros de piel y más. Estas prendas estaban hechas de materiales nobles, pero no necesariamente cómodos ni higiénicos. El lino y la lana eran los tejidos más comunes. El lino, en contacto con la piel, absorbía el sudor. La lana, usada encima, capturaba el olor y lo mantenía como una esponja aromática. Y como la ropa no se lavaba con frecuencia, ni siquiera la ropa interior, el cuerpo real vivía envuelto en su propio aroma. Día tras día, capa tras capa. Los perfumes existían, pero eran caros. Se elaboraban con aceites esenciales, pétalos de rosa, resinas, almizcle y ámbar gris. Este último, una sustancia producida en el sistema digestivo de los cachalotes, tenía un olor fuerte y animal,
pero era valorado por su capacidad de fijar aromas. Los nobles lo usaban para perfumar pañuelos, guantes, sombreros, pero no para lavarse. El perfume no reemplazaba el baño, lo ocultaba. El problema era que, cuanto más opulenta la ropa, más difícil era mantenerla limpia. El terciopelo, por ejemplo, absorbía olores y humedad. Las pieles de zorro, marta o armiño, símbolos de poder, desprendían un olor rancio con el tiempo. Y como eran signos de estatus, se usaban igual, aunque olieran. Las prendas interiores no se cambiaban a diario. Algunos nobles tenían varias camisas, pero las lavaban muy pocas veces al mes. Las capas exteriores, en cambio, podían no lavarse nunca. El polvo del camino, el humo de las velas, el olor del caballo, del banquete, del sexo, todo quedaba impregnado. Y cuando llegaba el momento de vestirse, no lo hacían solos. Un rey tenía asistentes. Vestirse era un ritual. Primero, la camisa limpia, luego las calzas, el jubón, la túnica, el cinturón, la capa. Cada paso implicaba contacto físico, manipulación, sudor compartido. El cuerpo del rey no era privado. Era un cuerpo público. Y ese cuerpo olía. Los sirvientes lo sabían. Algunos cronistas mencionan que, en ciertos palacios, los ayudantes usaban guantes perfumados para vestir a los monarcas. No por lujo, sino por necesidad. El contacto con las axilas, los pies, la entrepierna real, no era agradable. Y eso que los reyes no eran los que peor olían. Las armaduras, por ejemplo, eran verdaderas cámaras de fermentación. Los caballeros pasaban horas o días con la misma cota de malla. El sudor se acumulaba, los paños interiores se empapaban. Algunos relatos hablan de infecciones, hongos, llagas, pero el honor estaba por encima del olor. La ropa también era refugio de parásitos. Las pulgas, los piojos y las liendres vivían entre los pliegues. Las costuras eran escondites perfectos. Por eso, los nobles usaban camisas con pequeñas hierbas secas cosidas entre el forro, lavanda, romero, menta. No para oler bien, sino para espantar bichos. Las mujeres nobles no estaban exentas. Sus vestidos ajustados, sus corsés, sus capas dobles también atrapaban el calor del cuerpo. En verano, las capas se reducían, pero los olores aumentaban. Algunas llevaban pequeñas bolsitas perfumadas colgando del cinturón, llamadas pomanders. Otras usaban esencias en los guantes o rociaban sus cofias con agua de rosas. Pero el cuerpo sudaba igual. El lavado de la ropa era un lujo. Los tejidos nobles se dañaban con el agua y los jabones de la época, que eran hechos con sosa cáustica y grasa animal. Las lavanderas reales usaban técnicas cuidadosas. Batían la ropa en ríos, frotaban con ceniza, y la dejaban secar al sol. Pero aún así, el olor a humedad, moho y grasa persistía. En las cortes, se diseñaron habitaciones especiales para ventilar las prendas. Los guardarropas no eran solo para almacenar, eran para ventilar. Algunas capas se colgaban durante días frente a braseros con hierbas. La idea era que el humo impregnara la tela y tapara el olor a cuerpo. Pero ese olor no desaparecía, solo se transformaba. El perfume real era una mezcla única: sudor, cuero, cera, metal, incienso, vino y piel. Un aroma que hablaba del poder y de su coste físico. Porque en realidad, el olor también era estatus. Un rey podía oler mal, y eso era tolerado, incluso respetado. El mal olor era interpretado como símbolo de actividad, de poderío, de virilidad. Solo los pobres debían oler a limpio, a sumisión, a jabón. Durante las audiencias reales, el protocolo exigía que los nobles se acercaran al monarca para besar su mano o su anillo. Aquellos que se inclinaban demasiado cerca sabían a qué se exponían. Algunos escribanos mencionan discretamente el aire espeso de la sala del trono. En invierno, las capas retuvieron el olor. En verano, lo liberaban. En tiempos de guerra, los ropajes eran aún más intensos. Los reyes viajaban con una caravana de ropas y sirvientes encargados de ventilar cada prenda. No había lavanderías móviles. Se colgaban las túnicas en ramas, se aireaban junto a fogatas y se rociaban con agua de hierbas. Pero nada bastaba. En batallas como las de Agincourt o Poitiers, se decía que los caballos olían mejor que los hombres. También estaba el olor de los rituales. En las coronaciones, los reyes eran ungidos con aceites perfumados que se absorbían en su ropa. Esa esencia sagrada quedaba impregnada. Era el olor de la legitimidad. Durante días,
El nuevo monarca caminaba envuelto en una fragancia que lo distinguía de los demás. Y en los funerales, la ropa del difunto conservaba ese rastro. Algunos nobles dejaban instrucciones para ser enterrados con sus mejores capas, aunque apestaran. Era una forma de preservar el símbolo, aunque el cuerpo desapareciera. El contraste entre clases era también olfativo. Un campesino olía a tierra, estiércol, fuego. Un comerciante, a lana, sudor y mercado. Un monje, a vela, a pergamino, a silencio. Y un rey, a poder. Un poder que se impregnaba, que se quedaba en la ropa, en los muros, en la memoria. La ropa también era heredada. Algunas capas pasaban de padre a hijo, junto con el olor. No había desodorizantes. Lo que quedaba, quedaba. El sudor de una batalla, la fragancia de una coronación, el perfume de una amante, todo eso se quedaba entre las fibras. La ropa era biografía. Se dice que Carlos V del Sacro Imperio tenía un guardarropa tan amplio que sus capas se almacenaban en varias ciudades, pero él usaba siempre la misma. Azul oscuro, borde dorado, forro con olor a cuero, incienso y hierro. El olor del emperador. Isabel la Católica rociaba sus vestidos con agua de flor de naranjo. Enrique VIII necesitaba que perfumaran cada capa antes de los banquetes. Luis XI apestaba tanto que sus cortesanos usaban perfume para soportarlo. Así olía un rey. Así olía el poder. Y así, paso a paso, costura a costura, se tejía la historia, en olor. Porque hasta el silencio de la historia, también huele. Siempre. Imagina abrir la puerta de tu casa en una ciudad medieval. El primer golpe es brutal. Un olor húmedo, ácido, dulce y rancio a la vez. Una mezcla de excremento, sudor, sangre, humo, leche agria, pescado viejo y flores marchitas. Las calles no olían mal, olían a todo. En la Edad Media, las ciudades no tenían sistemas de alcantarillado como los conocemos hoy. Las aguas residuales se arrojaban a la calle, directamente desde las ventanas. Orines, vómitos, sangre de animales, restos de comida. Todo corría por los canales abiertos que bordeaban las aceras. Los pisos eran de tierra, barro o piedra desnuda. Cuando llovía, el agua se mezclaba con los desperdicios y formaba charcos que olían peor que cualquier cloaca moderna. No era raro ver a la gente caminar con zapatos de madera o levantar los vestidos para no empaparse de porquería. Y luego estaban los oficios. Cada calle tenía su olor distintivo. La calle de los carniceros olía a sangre fresca, tripas, grasa caliente. La de los curtidores, a piel en descomposición y orina fermentada. La de los herreros, a metal fundido, humo y sudor. Los panaderos olían a trigo tostado, los cerveceros a cebada agria. Era un mapa sensorial. En las plazas centrales, los olores se intensificaban. Allí se mezclaban los gritos de los vendedores con el aroma del pescado seco, la leche agria y el sudor de los cuerpos apiñados. Se vendían quesos que llevaban días al sol, frutas que fermentaban en los puestos, carne que comenzaba a pudrirse. El pan era lo único que olía a vida, y duraba poco. Los animales estaban por todas partes. Cerdos sueltos entre las piernas de los peatones, perros callejeros husmeando los restos, gallinas que dejaban su rastro. Las heces eran parte del paisaje. Algunos pueblos pagaban a barrenderos de noche para limpiar con escobas y cubos, pero no daban abasto. El olor del mercado era tan fuerte que algunas personas usaban pañuelos empapados con vinagre o flores. Se colocaban debajo de la nariz para no descomponerse. Era común que los nobles enviaran criados a hacer las compras. No porque fueran vagos, sino porque no soportaban el hedor. Y sin embargo, nadie se quejaba demasiado. El olfato se adaptaba. Los niños crecían con ese olor. Era su mundo. Cuando alguien venía del campo, notaba la diferencia. La ciudad tenía otro aroma, más denso, más pesado, más humano. Las iglesias intentaban mitigar el hedor con incienso. No era solo un acto sagrado, era una necesidad sanitaria. El perfume del templo era el único alivio para los que escapaban del olor de la calle. A veces, al entrar, se notaba la diferencia como un golpe, del estiércol al sándalo. Los baños públicos existían, pero no en todas partes, y no eran gratuitos. Además, se temía que el agua caliente abriera los poros y facilitara la entrada de enfermedades. Muchos preferían no bañarse durante semanas. Así, el cuerpo acumulaba olores, y la ropa los retenía. Los desechos humanos se arrojaban en pozos negros o directamente a la calle. Las casas ricas tenían letrinas interiores conectadas a fosas, pero estas también rebalsaban.
En algunos barrios, las letrinas estaban en los patios comunes, lo que generaba una mezcla de olores imposibles de olvidar: madera húmeda, orina vieja, pan rancio, cuero mojado. Los oficios más malolientes estaban relegados a zonas específicas. Los curtidores, por ejemplo, trabajaban con pieles en descomposición, que remojaban en orina humana. Ese olor era tan fuerte que los talleres estaban en las afueras, cerca de ríos. Aún así, el hedor llegaba con el viento. Los viajeros extranjeros solían anotar el olor de las ciudades europeas en sus crónicas. Algunos italianos describían París como bella pero apestosa. Un embajador bizantino escribió que Londres era un puerto de mercancías y de olores inhumanos. Y los cronistas árabes se sorprendían por el uso de cerdo, tanto en comida como en calles. Durante las procesiones religiosas, los sacerdotes llevaban incensarios encendidos todo el camino. No solo como símbolo de fe, sino para purificar el aire. Los acompañaban fieles con ramos de flores, no por estética, sino por supervivencia nasal. Los apotecarios vendían pequeñas bolsas de hierbas secas: menta, romero, laurel, clavo. Se colocaban en la ropa o se aspiraban directamente para evitar desmayos. Algunas mujeres usaban collares aromáticos, y los hombres, bastones huecos con esencias en su interior. El olor también marcaba la diferencia entre barrios. Los distritos nobles estaban en zonas altas, donde el viento disipaba los vapores. Los barrios pobres estaban junto a ríos contaminados o bajíos pantanosos. En muchas ciudades, uno podía oler la pobreza antes de verla. Durante las epidemias, el hedor era insoportable. Los cadáveres se acumulaban en las calles. Se tapaban con cal viva, pero no era suficiente. El aire se volvía espeso, nauseabundo. Algunos huían de la ciudad solo por el olor. Y aún así, había una memoria olfativa colectiva. Cada generación se acostumbraba. Los que crecían entre esos aromas los naturalizaban. Incluso los asociaban con momentos felices. El pan del desayuno, el perfume de la misa, el olor del caballo que traía noticias. En ejecuciones públicas, el olor del miedo también era palpable. El reo a veces se orinaba encima. La sangre manchaba el suelo. El cadáver, si quedaba colgado como advertencia, se pudría al sol. El olor era parte del castigo. Y de la enseñanza. Las fiestas no escapaban al olor. Durante los días de mercado, se cocinaban enormes ollas al aire libre. El aroma de carne asada, pan caliente y vino especiado llenaba las calles, pero también lo hacían los vómitos, los orines y la basura. El olor no era solo una molestia. Era identidad. Una forma de pertenecer. Una forma de recordar. París tenía su hedor y su leyenda. Londres, sus ríos contaminados y sus mercados apestosos. Florencia, su orden aromático. Y todas juntas, un continente entero que olía a historia. Porque la Edad Media no se entendía solo con los ojos. Se vivía con la nariz. Y si alguna vez viajamos en el tiempo, lo primero que nos golpearía no sería una espada, ni una palabra, sería el olor. Si pensamos en la mesa de un rey medieval, la imagen suele ser fastuosa. Banquetes, copas doradas, platos rebosantes de carnes y frutas exóticas. Pero si tuviéramos que cerrar los ojos y oler, el resultado sería muy diferente al que imaginamos. Las cocinas reales eran enormes, pero no higiénicas. Se cocinaba a fuego abierto, con leña húmeda o carbón vegetal. El humo se mezclaba con el olor de carnes colgadas, pescados fermentados, especias intensas, pan en hornos de piedra y grasa animal derretida. Un perfume denso, aceitoso, ancestral. El aroma dominante no era el de lo fresco, sino el de lo conservado. Los alimentos no se refrigeraban, se secaban, se salaban, se encurtían. Las carnes colgaban durante días antes de cocinarse, muchas veces hasta que empezaban a sudar y cambiar de color. Eso, curiosamente, se consideraba buena señal. Una carne ligeramente podrida era más blanda y más sabrosa. Los nobles amaban el olor fuerte. El queso debía apestar. El pescado seco debía invadir la sala antes de servirse. Las salsas estaban cargadas de vinagre, mostaza, ajo, cebolla, almizcle, canela. La mezcla era una bofetada al olfato. En los banquetes, la mezcla de aromas podía ser brutal. Decenas de platos se servían al mismo tiempo: jabalí asado, cisne relleno, pavos cocidos con frutas, estofados de cordero, salsas de vino y miel. Cada plato competía por atención, no solo en sabor, sino en olor. Y no era raro que, en lugar de provocar apetito, los olores provocaran mareos. Por eso,
Los comensales llevaban pañuelos perfumados o flores en el escote. Algunas damas usaban pequeños recipientes con vinagre aromatizado, que aspiraban entre plato y plato. Las cocinas eran espacios extremos. A veces trabajaban más de 50 personas en un mismo lugar. Cocineros, ayudantes, sirvientes, mozos de carne, encargados del pan, del vino, del hielo. El olor a sudor humano se mezclaba con el de los ingredientes. En verano, el ambiente era sofocante. El pescado, sobre todo, era un reto. Como muchos días del año eran de abstinencia, se servía pescado seco, salado o en conserva. Algunos tenían un olor tan penetrante que debían cubrirse con salsas dulces para camuflarlo. Pero eso no lo hacía más tolerable. Los huevos fermentados, las frutas secas con gusanos, la carne de ave con especias pasadas, todo era parte del menú. Porque lo importante no era que oliera bien, sino que demostrara riqueza. Los reyes buscaban lo raro, lo costoso, lo inalcanzable. Y eso incluía sabores y olores extremos. Usaban especias traídas desde el oriente: clavo, nuez moscada, canela, pimienta negra. El simple olor de esos ingredientes era una demostración de poder. En la cocina, los animales se desollaban, se destripaban, se desangraban. Todo en la misma mesa. El olor a hierro, sangre fresca, grasa caliente y humo formaba una atmósfera pesada. Algunos trabajadores comían ahí mismo, entre intestinos y carbones. En muchas ocasiones, los cocineros preparaban platos cuya única función era impresionar por el olor. Se colocaban fuentes humeantes en las entradas de los salones, no para comer, sino para perfumar el ambiente. Se utilizaban aceites esenciales, ramas de laurel, canela en rama, piel de cítricos. Los platos llegaban cubiertos por cúpulas de plata. Al destaparlos, el vapor liberaba una nube aromática. Ese era el momento clave. La reacción de los invitados al olor era tan importante como al sabor. Un gesto de agrado podía significar un ascenso, una mueca de disgusto, un problema político. Algunos reyes, como Carlos V de Francia, eran tan sensibles al olor que pedían que ciertos platos se sirvieran en habitaciones separadas. En cambio, Enrique VIII amaba el olor del jabalí asado con mostaza negra, y exigía que se cocinara cerca de su mesa para estimular su apetito. El contraste con la cocina del pueblo era abismal. Mientras los reyes se rodeaban de aromas exóticos, los campesinos cocinaban legumbres, nabos, cebollas hervidas. Su cocina olía a tierra y humo. El pan era negro, áspero, sin perfume. El queso, fuerte pero sin ornamentos. La carne, escasa y, cuando la había, seca. En cambio, en la corte, el olor era una barrera de clase. Lo que para un campesino era hedor, para un noble era aroma. La intensidad olfativa era signo de opulencia. Mientras más fuerte olía la comida, más rico era quien la comía. Había olores que se convertían en leyenda. El cocinero personal de Felipe el Hermoso afirmaba que podía reconocer a su rey por el olor de su plato favorito antes de verlo entrar. Decía que el aroma de su estofado de ciervo era el aviso del poder. Y así, plato tras plato, aroma tras aroma, se tejía un mundo. Un mundo que olía a poder, a cuerpo, a celebración, a podredumbre, a deseo, a exceso. Hoy podemos leer sus recetas, ver sus retratos, estudiar sus costumbres. Pero si de verdad queremos entender cómo vivían, debemos imaginar cómo olían. Y quizás, solo quizás, atrevernos a cocinarlo. Imagina esto: el banquete ha terminado. El rey se reclina en su trono, con la barriga llena de carnes pesadas, vinos especiados y dulces empapados en miel. A su alrededor, el aire sigue impregnado de humo, grasa y perfume. Pero ahora viene la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿A qué olía el rey? Porque la Edad Media no tenía desodorantes. No había duchas con agua caliente ni jabones perfumados diarios. Y aunque los reyes vivían rodeados de lujos, su cuerpo, como el de todos, sudaba, fermentaba, digería. El resultado, después de un banquete, podía ser intenso. La mezcla de una dieta rica en carnes, quesos fuertes, vino tinto y especias exóticas generaba un sudor denso, agrio. El aliento podía tener notas de ajo, cebolla, hidromiel rancia. Las manos, aunque enjuagadas en agua de rosas, conservaban el olor de los alimentos. Y la ropa, de telas gruesas y pesadas, absorbía todo. Tras el banquete, el rey solía retirarse a sus aposentos. Allí, lo esperaba un pequeño equipo de ayuda personal: escuderos, pajes, barberos.
En algunos casos, había especialistas en higiene, aunque su rol era más simbólico que efectivo. Uno sostenía la toalla, otro el recipiente con agua aromática. Pero bañarse no era costumbre diaria. Los baños eran ocasionales, a veces mensuales. Algunos reyes, como Luis IX, eran famosos por bañarse más seguido, es decir, cada 2 semanas. El agua se perfumaba con pétalos o ramas, pero no eliminaba del todo el olor corporal. Al contrario, a menudo lo mezclaba, generando un perfume confuso. El sudor real era distinto al del pueblo, no por su composición biológica, sino por su entorno. Estaba impregnado de vino, especias, grasa de jabalí, perfumes de incienso, telas de terciopelo. Era un sudor aristocrático, pero sudor al fin. Los perfumes eran indispensables. Se usaban aceites de ámbar, almizcle, civeta. Aromas fuertes, duraderos, diseñados no para disimular el olor, sino para dominarlo. El rey debía oler como una fuerza de la naturaleza, no como un jabón barato. El olor era también símbolo de poder. Los cuartos del rey tampoco ayudaban. Cerrados, con cortinas pesadas, tapices gruesos y alfombras mal aireadas, acumulaban olores. El lecho real, adornado con sábanas de lino o seda, absorbía el olor de los cuerpos, el vino derramado, la comida llevada en bandejas, y la respiración de los sirvientes que dormían cerca. Los perfumes se aplicaban en puntos estratégicos, muñecas, cuello, detrás de las orejas. Pero también en lugares menos esperados. En la barba, en el interior de los guantes, en el forro de los sombreros. Algunos incluso rociaban los bordes de sus túnicas para dejar una estela al caminar. Las mujeres de la corte utilizaban polvos perfumados que frotaban en la piel o mezclaban con grasas animales para fijarlos. Estos productos, aunque olían bien al inicio, con el paso de las horas y el calor del cuerpo, se transformaban en una mezcla ambigua, dulce y rancia a la vez. En la cultura medieval, el olor tenía un significado simbólico profundo. El hedor se asociaba al pecado, a la corrupción del alma. Por eso, cuando un rey olía bien, se interpretaba como señal de virtud, de cercanía divina. Si olía mal, los rumores crecían. Había pecado, impureza, castigo celestial. El cuerpo de un rey era un mapa de aromas. Desde el cuero de sus botas hasta el lino de su camisón. Desde el vino en sus labios hasta el ungüento en sus sienes. Cada centímetro tenía un aroma distinto, como si su historia se contara en fragancias. Los cronistas, los sirvientes, los amantes, todos lo sabían. Un rey podía ser fuerte, justo, valiente, pero si olía mal, si su cuerpo no inspiraba respeto a través del olor, su autoridad se tambaleaba. Porque en una época sin desodorantes, el perfume era reputación. Incluso en la muerte, el olor hablaba. Se rociaba el cadáver con esencias, no por tradición, sino por temor. El olor de la descomposición debía retrasarse. Porque hasta el último momento, el cuerpo del rey debía oler como un símbolo. Y ahora que entendemos cómo olía, no solo su mesa, sino su carne, en la próxima sección, bajamos un peldaño más. Nos adentramos en un espacio cerrado, oscuro y revelador. El baño real. ¿A qué olía el lugar donde el rey se aliviaba? Porque si hay un lugar que resume toda la humanidad del rey, es ese. El baño. El retrete. El rincón donde el cuerpo no se puede disfrazar. Sigue su olor. Y entonces, sabrás quién gobernaba, de verdad. Si las cocinas eran el corazón de un castillo y el dormitorio su alma, entonces los baños eran su secreto. Pocas cosas en la Edad Media eran tan íntimas y, al mismo tiempo, tan reveladoras como los baños reales. No eran simples espacios de higiene. Eran cámaras de poder, de ritual, de olores imborrables. A diferencia de los palacios modernos, los baños medievales no eran parte integral del dormitorio. Estaban apartados, a veces en torres o anexos, y tenían funciones múltiples. Algunos eran letrinas suspendidas sobre fosas, otros tinas de baño comunales, otros más sofisticados contaban con agua caliente, ocasionalmente. Pero lo que tenían todos en común era el olor. El baño del rey olía a humedad, a madera mojada, a restos orgánicos, a incienso barato intentando tapar lo evidente. Era un olor denso, vivo, persistente. Uno que se adhería a las paredes, a la ropa, al recuerdo. Los baños medievales no eran espacios de limpieza, sino de contención. La higiene era esporádica, y el control de olores, una batalla diaria. Las letrinas reales se construían como conductos verticales que caían hacia pozos oscuros.
En teoría, los excrementos desaparecían. En la práctica, el hedor subía. Los constructores intentaban combatir esto colocando las letrinas lejos de las habitaciones reales o suspendiéndolas sobre fosos con corrientes de agua. Pero el resultado variaba. En los días calurosos, el olor era insoportable. En invierno, la humedad estancada producía un aroma agrio, mohoso, que impregnaba los muros de piedra. Dentro del baño, los muebles eran simples. Una banca con un agujero, a veces forrada con tela o cuero. Un recipiente de agua. Un paño. Y, para los más privilegiados, una ramita perfumada o hierbas secas para la limpieza. No existía el papel higiénico como lo conocemos. Para disimular el olor, se recurría a todo tipo de trucos. Se colgaban ramilletes de hierbas aromáticas, menta, lavanda, romero. Se encendían braseros con resina o madera perfumada. Algunos baños tenían pequeños orificios de ventilación, aunque la ventilación cruzada era rara. El personal encargado del baño era especial. Se llamaban Groom of the Stool en Inglaterra, literalmente el ayudante del retrete. Su trabajo era íntimo, pero no humillante. Al contrario, era un puesto de confianza. El ayudante del retrete sabía más del rey que sus ministros. Su cercanía lo hacía influyente. Existen descripciones muy gráficas en crónicas medievales. En la corte de Borgoña, se decía que en verano había que quemar incienso sin pausa en el baño del duque, porque el calor hacía que el olor del foso trepara por los ladrillos. Algunos sirvientes trabajaban con pañuelos húmedos atados a la cara. En Castilla, los baños reales se limpiaban con vinagre caliente. Se lanzaban cubos por los canales, se raspaban las paredes con escobas de brezo, y se dejaban abiertas las puertas durante días. Aún así, el olor persistía. Era una presencia invisible, una sombra olfativa. Después de usar el baño, el rey debía purificarse. No solo físicamente, sino simbólicamente. Se lavaba las manos con agua de rosas, se rociaba con perfume, y en algunos casos, se recitaban oraciones. Porque eliminar el olor era también borrar la evidencia del acto humano. Imagina una mañana cualquiera. El rey se despierta. El vino de la noche anterior aún le arde en la garganta. Se sienta, lentamente, en el banco del baño. Un sirviente le acerca un paño húmedo. Otro enciende una lámpara aromática. El aire huele a humedad, a ceniza, a cuerpo. El rey respira hondo. Sabe que este momento no aparecerá en los libros. Pero es el más real de todos. Porque en ese instante, no hay corona ni espada. Solo un cuerpo humano, vulnerable, que huele, que siente. Y ese olor, tan oculto por la historia, era una forma de verdad. Hoy, los baños reales son ruinas, piedras frías, fosas vacías. Pero si cerramos los ojos, si afinamos la memoria, aún podemos imaginarlos. No por sus azulejos, ni por sus tronos tallados en piedra, sino por el perfume del pasado. Un perfume hecho de humanidad. Y mientras más entendemos eso, más cerca estamos de esos reyes. No por sus gestas, ni sus conquistas, sino por sus olores. El baño fue el confesionario silencioso del cuerpo real. El espacio donde el sudor, el miedo, el cansancio y la carne se encontraban sin testigos. Y aunque el perfume del poder se ha transformado, el eco del antiguo olor sigue allí. Ahora, podemos seguir el rastro hacia la última habitación del rey. Sin retorno.